¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Lo invitábamos para hablar del impuesto a las ganancias, un tema polémico. Va a haber un paro en algunas horas nada más por este tema, Así es. entre otros. Y la discusión se da en torno a si el salario debe tributar impuesto a las ganancias, si no debe tributar impuesto a las ganancias. ¿Cómo está viendo usted este debate? Bueno, yo creo que, digamos, no sería tan drástico decir debe tributar o no debe tributar. La CGT va con una posición de máxima, es decir, los salarios no tendrían que pagar impuestos a las ganancias. Yo personalmente no comparto esa posición, pero advierto que ese llamado mínimo no imponible, que es el techo a partir del cual la gente empieza a tributar, va quedando muy desfasado porque los sueldos aumentan, la inflación aumenta y ese valor queda congelado. Entonces nos encontramos con la situación manifiestamente injusta de que personas con salarios bastante bajos, es decir, un trabajador con carga de familia que gana algo más de 8.000 pesos ya tiene que empezar a pagar impuestos a las ganancias, lo cual significa que en muchos casos las conquistas laborales que logran los gremios, mejorando los niveles de las remuneraciones, se las termina llevando el fisco. Entonces yo creo que los salarios altos tienen que pagar. Sí. Por dar un ejemplo grosero, el gerente de una compañía extranjera que tiene un sueldo de, no sé, 200.000 pesos mensuales, que los hay, tiene que pagar impuestos a las ganancias porque me parece justo. Ahora, no me parece justo que los trabajadores que ya pagan bastantes impuestos cuando consumen, porque no nos olvidemos que el IVA es un impuesto bastante regresivo, bastante injusto, lo paga todo el mundo cuando va a comprar al supermercado. Y los ricos comen más o menos lo mismo, no los mismos productos, pero la misma cantidad de calorías que los pobres. Entonces, ahí nos encontramos con una situación muy desigual. Creo que el reclamo está planteado desde una lógica donde la mayoría de la gente coincide en que el impuesto a las ganancias no puede arrancar con categorías o con sueldos tan bajos. Habría que levantarlo, y yo diría levantarlo bastante. Y además, encontrarle la vuelta para que no se haya todos los años que ir a pedirle al gobierno que suba el mínimo, sino que tenga algún mecanismo de ajuste, como tienen las jubilaciones, un mecanismo automático en función del nivel de remuneraciones. Aumenta el nivel de remuneraciones, aumenta el mínimo y vamos manteniendo esto, evitando estos conflictos que estamos viviendo hoy. Bien. Me decía, un trabajador casado con familia, hoy lo paga el que gana poco más de 8.000 pesos. Pasando los 8.000 ya, porque son 7.900 y pico. Casado con 2 hijos. Casado con 2 hijos. Decir, imaginémonos que eso no es para tirar manteca al techo, ¿no? Sin duda. Si tiene que pagar alquiler o una cuota hipotecaria, ya estamos. ¿Y el límite para el soltero cuál es? El límite para el soltero son 5.780. También bajo. Es decir, que esto, digamos, es muy regresivo, muy injusto. Y vamos a agregar algo más. En la Argentina hay gente que no paga impuestos a las ganancias. Eso le iba a decir, hay sectores... Hay sectores que no pagan, por ejemplo, todas las rentas financieras. Si usted o yo conseguimos $1 millón y lo ponemos en el banco, la renta que nos va a dar ese plazo fijo no paga ganancias. Si nos compramos unas cuantas acciones de YPF, del Banco de Galicia, de la empresa que a usted más le guste, no pagamos. Entonces me parece que eso es absolutamente injusto, porque ahí hay una ganancia de alguien que en realidad está en una posición de privilegio, de un rentista, de un hombre que no tiene que salir a la calle a trabajar, y no paga nada y los otros sí pagan. Y no hablemos de la evasión. También sabemos que hay un altísimo nivel de evasión bajo distintos, según la magnitud de la empresa, me parece que la maniobra es más sutil o no, ¿verdad? Claro. Las empresas más grandes sobrefacturan su factura y acomodan sus números para que la ganancia le dé menos. Las empresas chicas directamente venden en negro, como cuando vamos a comprar algo y no nos dan el ticket. Bueno, toda esa es plata que se va y los trabajadores no tienen ningún recurso frente a esto. Los que están registrados no tienen más remedio que aguantárselas. Inclusive hay sectores laborales, creo que el judicial tampoco paga ganancias. No, los que no pagan son los jueces. Los jueces. Porque los jueces vienen con una garantía histórica de intangibilidad de sus remuneraciones. Ahora se está discutiendo si tienen que pagar o no tienen que pagar. El problema es que la Constitución dice que la remuneración de los jueces no puede ser disminuida. Y lo que se discute es, si ahora les aplicamos impuesto a las ganancias, ¿eso significa que van a rebajar el sueldo? ¿Cómo se resuelve ese dilema constitucional? Por un lado dice, no se puede bajar el sueldo. Habría que aumentarles el sueldo para empezar a cobrarle ganancias, con lo cual estaríamos más o menos en lo mismo, ¿verdad? Sí, es una discusión larga que hay sobre si es justo o no que los jueces no pagan, pero solamente los jueces, Los empleados judiciales sí pagan. Bien. Por eso están haciendo la huelga de pasado mañana. De pasado mañana. Claro, el gremio judicial es uno de los que adhiere esta medida. Ah, es uno de los que adhiere. Sí. Doctor, y respecto de los asalariados que trabajan en la empresa, ¿es la empresa la encargada de retener eso? ¿Cómo es? La empresa ¿Cómo funciona? claro, eso es lo que tiene de bueno para el recaudador.
es un impuesto que no se puede evadir. Ustedes a los demás tienen que ir a mirar, a cobrar, a fijarse si pagan, si no pagan. Acá la empresa retiene del sueldo de los trabajadores y deposita. Y retiene mensualmente un anticipo y a fin de año se cierra, digamos, la ecuación, porque el impuesto de las ganancias es anual. Claro. Pero en función de esos mínimos se van haciendo anticipos para no cobrarle, si no el pobre hombre se queda sin un sueldo. Se queda sin un sueldo a fin de año, es trágico. Igual en algunos casos se comenta y se critica mucho estar prácticamente eliminando el aguinaldo en muchos casos. Hay gente que prácticamente su aguinaldo, su medio aguinaldo se lo está pagando al gobierno. Es decir, me parece que esto es algo que debe ser atendido. Lamentablemente ahora estamos en una situación muy problemática, porque ya estamos en un conflicto donde hay un componente de rivalidad política, de enfrentamientos, de un sector sindical que se enfrenta con el gobierno que no quiere resolver, y ya lo que tendría que ser una medida racional, elemental, se transforma en un botín de guerra. Sí. Entonces ahora nadie quiere aflojar del todo y entonces los que salen perjudicados lamentablemente son los trabajadores. Sí, es cierto, a uno le queda la impresión de que el gobierno tiene decidido elevar los mínimos no imponibles, pero no lo hace para no darle el gusto a su enemigo y el otro aprovecha para decir, ¿cómo no me lo dan? Entonces ya salimos de la lógica para entrar en un mecanismo más de confrontación que no nos viene bien. Yo diría, para completar esto, es indispensable que ahora que el país está más estabilizado, que salimos ya de aquel infierno de la crisis, etcétera, pensar seriamente cuál es la estructura tributaria que queremos. Es decir, quiénes tienen que pagar y cuántos tienen que pagar y qué deben pagar y quiénes no. Y esto me parece que es un debate que hay que hacerlo con seriedad. Obviamente, todos van a preferir que pague el vecino, que nadie quiere pagar, pero me parece que la sociedad, digamos, la ciudadanía tiene que formarse una opinión sobre esto, los partidos políticos opinar y llegar a algún acuerdo de decir, bueno, los impuestos se van a cobrar de tal manera y buscar la manera más justa para que los que ganan más y tienen más paguen menos y los otros que tienen menos no paguen tanto, no paguen nada. Doctor, ¿las empresas están obligadas a hacer esa retención o bien pueden no hacerlo? No, es obligatorio porque si no tienen que pagarlo de su bolsillo. Las empresas lo hacen, las empresas tienen obligación de retener, no hay escapatoria ahí. Bien. Tienen que retener y depositar. Así que, digamos, un impuesto muy cómodo de recaudar para el gobierno, porque no hay que hacer nada. Claro. Entra la plata solita, digamos. Por eso también es un impuesto tan querido por los recaudadores. Sin duda. Respecto de cambiando de tema, doctor, de la litigiosidad laboral, de un tiempo a esta parte, ¿cómo fue la dinámica? ¿Ha aumentado los casos? Ha aumentado muchísimo y básicamente hay dos grandes vertientes. Una es el empleo no registrado. Es decir, todos los trabajadores en negro o en gris, como llamamos decir, que están anotados por mediodía, por un sueldo poquito sí, otro poquito no, que no tienes reconocida toda su antigüedad, en algún momento terminan en un pleito. Claro. Y la ley es bastante severa con esto, entonces esto es una fuente importantísima de litigiosidad, porque más los empresarios de alguna manera especulan. Bueno, no anotemos bien a la gente, después vemos cuando hay un juicio a ver cómo lo vamos pagando, lo pateamos para adelante, y esto genera un aumento importante de la litigiosidad. El otro gran problema que genera mucha litigiosidad es todo lo que tiene que ver con accidentes y enfermedades del trabajo. Esta ley que se diseñó como un modelo maravilloso, la ley de riesgo del trabajo, quedó, digamos, desarticulada por fallos de la Corte que la declararon inconstitucional y todo tiene de alguna manera que pasar por un litigio. Necesitamos una nueva ley que fije rápidamente buenas indemnizaciones sin necesidad de pleitos, porque los pleitos, yo soy abogado, pero la litigiosidad no es buena para la sociedad. Si bien uno vive de los juicios, no va a estar diciendo ojalá que haya más juicios. Es como si los médicos dijeran que vengan las pestes, que vengan las epidemias, ¿verdad? Sin duda. En Santa Fe se está usando esto de la mediación. ¿Da resultado en el tema laboral? En el tema laboral prácticamente no se ha utilizado porque no está implementado todavía. No se ha pensado todavía cómo hacerlo y a veces hay algún temor de que la mediación sea una manera de rebajar los derechos del trabajador. Un trabajador tiene una expectativa razonable de una condena de tanta plata, pero con la mediación lo apuran para que agarre por menos de la mitad. Y eso podría ser lesivo, digamos, de las garantías que deben asistir al trabajador en estas circunstancias. Es decir, lo que tenemos en Santa Fe que ha dado buen resultado es un juicio abreviado. Es decir, un juicio que se hace más rápido, casi como si fuera una especie de un trámite express, para casos que no admiten prácticamente discusión. Un trabajador recibe un telegrama y se queda despedido, habría a su disposición. Y la empresa no le quiere pagar, queda a juicio. A pesar de que está admitiendo la deuda, no hay nada que discutir. No es que tuvo la culpa, no tuvo la culpa, era verdad, era mentira, y no hay nada para discutir. Hoy día esos trámites se inician con un juez que dice, con este telegrama páguele. ¿Y qué puede decir el patrón? El telegrama es falso o ya le pagué.
Fíjese que eso abrevia enormemente los litigios en situaciones, lo mismo un trabajador que se da por despedido porque no le pagan el sueldo, ¿sí? Todas las cosas donde prácticamente no hay nada que discutir, donde no hay de verdad una necesidad de que un juez le dé la razón a uno o al otro. Entonces, estos trámites abreviados contribuyen a achicar la litigiosidad y sobre todo a darle mayor celeridad que la gente pueda cobrar, porque el problema de los juicios es que es malo para todos. Hay juicios que duran 10 años, 8 años, 5 años. Imagínense el hombre que pierde un empleo y se queda en la calle de golpe, no quiere cobrar dentro de 4 años, quiere cobrar ahora. Y a veces ocurre que cuando pasa el tiempo y consigue un empleo, el patrón le quiere pagar y le quiere buscar una negociación, entonces dice, no, ahora quiero todo. Ya la mala época la pasé. Usted se acuerda, cuando usted tenía que haberme dado una mano, no me la dio, ahora embromece usted. Lo cual también genera un clima de antagonismo, de conflictividad social que no es bueno. Este aumento de litigiosidad, ¿cómo se lleva con los juzgados laborales que tenemos, al menos en Rosario? Y muy mal, nos están quedando chicos los juzgados. Tenemos 9 juzgados y ahora se va a crear un 10º y en realidad tendría que haber por lo menos 20. Si lo medimos en relación, por ejemplo, con lo que es la capital federal, en la capital federal hay 80 juzgados, con una población que es, pongámosle, el doble de la de Rosario. Y tiene algunos juicios que a lo mejor vienen porque las empresas tienen su sede en Buenos Aires, pero igual la diferencia es muy abismal, digamos. Entonces esto está en un largo reclamo que venimos haciendo en conjunto, abogados y jueces, para lograr que la justicia del trabajo pueda tener los medios para atender en forma oportuna y eficaz el reclamo de la gente. Fíjese, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, un pleito después de que se traba la lid, la parte actora formula su reclamo, el demandado contesta, la ley dice que dentro de los 20 días tienen que venir los dos a una audiencia. Esos 20 días ahora suelen ser 20 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para tomar tantas audiencias por día. Entonces, le fijan turnos cada vez más lejanos, más lejanos, más lejanos. Esto naturalmente es un perjuicio para las dos partes, porque el patrón también a veces encuentra que va a pagar intereses por todo ese tiempo. Entonces, es algo que tenemos que ver cómo resolver y hay un firme reclamo hacia el gobierno para que lo arregle. Doctor, otro de los temas que si bien no está directamente vinculado con lo que estamos charlando, bien lo toca porque tiene que ver con los trabajadores en actividad y los trabajadores ya retirados, tiene que ver con la ANSES y esta discusión que se da en torno a si el gobierno debe tomar, no debe tomar, debe echar mano al dinero de la ANSES. ¿Cómo está el sistema hoy? ¿Cuál es el ideal del sistema de trabajo? Hay detalles de números que no conozco, pero hay cosas gruesas que sí puedo decir. En realidad, el ANSES es deficitario enormemente. Es decir, lo que pagamos los activos para las jubilaciones no alcanza más que a la mitad. La otra mitad la paga el gobierno con impuestos. Quiere decir entonces que no hay una llamada plata de los jubilados que están usando para otra cosa. En realidad es los fondos que están depositados en ANSES, que forman parte de lo que llaman un fondo de respaldo, de reserva, pero en realidad si la ANSES dijera, si el gobierno dijera, bueno, arréglense ustedes que los activos paguen los pasivos, sonamos, porque no alcanza. De modo que habría que planteárselo en otros términos a la cuestión, ¿verdad? Creo que de todas maneras, si bien hemos avanzado en algunas cosas en lo que tiene que ver con la actualización de las jubilaciones, todavía el sistema sigue siendo bastante injusto y hay que empezar a pensar cómo financiamos. Pero también esto implica decir de dónde sacamos la plata. Queremos que los jubilados ganen muy bien, bueno, pero tenemos que aumentar las cotizaciones, porque digamos la relación es muy mala, estamos 1,8 activos por cada pasivo y para que funcione tienen 4-1. 4-1. Entonces, si no tenemos los 4-1, hay que sacarle plata a alguien, no está mal, pero hay que ver quién va a poner esa plata y hay que ver si se va a dejar que le saquen la plata, porque después vienen las protestas, en fin. Digamos que es un problema difícil de resolver. En ese punto, la verdad que yo al gobierno no lo envidio, porque es una cuestión difícil de solucionar. Bien. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la